Una persona, un rey o dictador, una familia, una logia, un partido, no pueden asumir el poder en exclusiva en un gran territorio en el que viven millones de personas, ya no digamos en el mundo entero. Eso es logísticamente imposible. Pero los conspiracionistas dibujan pirámides, que en realidad no son pirámides, son triángulos, pero bueno, y sitúan en la cúspide de ese triángulo a un secreto y arcano grupo de poder que actúa en la sombra y que controla a todos los que están en las capas intermedias de ese triángulo, que serían los bancos, los gobiernos, los ejércitos, supuestamente están controlados por esa cúspide, partidos políticos, medios de comunicación, etcétera. Y eso es tan inocente como los libros de texto que dibujan el mismo triángulo, diciendo también que es una pirámide, pero hablan del antiguo régimen, ¿no? La Edad Media, la Edad Moderna, antes de la Revolución Francesa, y sitúan en el pico superior de ese triángulo del antiguo régimen al monarca absoluto. ¿Os podéis imaginar, por poner un ejemplo, el gran poder, entre comillas, que tenía Carlos II el hechizado? Un hombre enfermo y con inteligencia límite, o el poder real que tiene en la actualidad el presidente del imperio más poderoso del mundo, Joe Biden, un anciano senil y enajenado. Los conspiracionistas piensan lo mismo, pero en vez de situar al rey o al presidente de los Estados Unidos, sitúan a personajes también nefastos, que pueden ser pues, una familia, una sociedad secreta, algún villano de los que he hablado en el vídeo anterior. ¿Acaso no es lo mismo? Sin presidente o sin Klaus Schwab, los estados siguen funcionando sin ningún problema, porque el estado es una máquina bien engrasada. El estado es un autómata. Voy a poner un ejemplo. Si la directora del centro en el que trabajo no viene a trabajar unas cuantas semanas, el centro de trabajo funcionará exactamente igual, con o sin directora. Ni el rey absoluto, ni el presidente, ni el dictador, ni una logia masónica, ni el Sanedrín judío pueden controlar una máquina tan compleja formada por miles y miles y miles de funcionarios, militares, empresarios, etcétera, cada uno de ellos con sus propios intereses particulares y ninguno de ellos con la fuerza suficiente como para poder imponerse a los demás. Todos se necesitan entre ellos, cooperan, colaboran para que la máquina funcione. Podemos decir que el poder se articula en forma de organismo. Es un organismo vivo, un organismo formado por infinidad de células. Y ya sabemos que una célula, cada una de ellas, busca sobrevivir y reproducirse. Pero al mismo tiempo, todas estas células cooperan para que ese organismo haga lo mismo, sobreviva y se reproduzca. Claro que el organismo tiene una cabeza pensante, es cierto, pero también tiene órganos vitales y sin cada uno de ellos el organismo no podría subsistir, no podría sobrevivir sin huesos, sin músculos, sin ojos, sin oídos, sin piel, sin extremidades. Ni siquiera el cerebro está formado por una única célula, sino por millones de neuronas. Incluso sabemos ahora que el aparato digestivo dispone de células nerviosas, como el cerebro. Y ese organismo vivo, formado por muchas células, es lo que llamamos estado. El estado es un gran organismo formado por infinidad de células, militares, policías, jueces, funcionarios de prisiones, gobernantes, legisladores, sanitarios, profesores, banqueros, grandes empresarios, sacerdotes, intelectuales, artistas, guardabosques, abogados, psicólogos, psiquiatras, etcétera. También cuenta con electores que ejercen su derecho al voto, yo no lo hago, un público que les aplaude y esclavos que se someten a sus deseos sin protestar. Algunas células del Estado pueden proliferar de manera desproporcionada y hacerse cancerosas y pueden incluso acabar matando al organismo. Pero no solamente mueren
algunas células del organismo, todas acaban muriendo. El propio organismo también acaba muriendo. El estado tiene caducidad, como los yogures. ¿Por qué muere un gran estado, un pequeño estado? Pues por senilidad, por envejecimiento, porque todos los regímenes, incluso los imperios más poderosos, han desaparecido. Tienen contradicciones internas porque se dedican a depredar de manera tan feroz a sus súbditos y al medio natural que el sistema que practican, que ejercen, que es totalmente injusto, acaba siendo disfuncional y por lo tanto el perro tenía tantas garrapatas que se acaba muriendo. A veces, estos organismos-estado mueren por otra razón. Incluso pueden morir jóvenes porque están mal paridos, nacieron con algún tipo de enfermedad congénita, como es el caso de las dictaduras comunistas, que eran totalmente inviables. O también pueden morir jóvenes porque han sido fagocitados, devorados, digeridos por otros estados más fuertes. Es lo que llamamos guerra imperialista. Guerras como por ejemplo la que hay ahora mismo en Ucrania o la que hay en el Yemen o la Segunda Guerra Mundial, por poner un ejemplo de guerra histórica. Guerras que parece ser que muchos conspiracionistas se niegan a ver, se niegan a reconocer, porque el hecho de que haya guerra imperialista entre estados desmonta esas teorías fantásticas que salvan a los estados para culpar a banqueros o a logias masónicas. He llegado a leer en internet que la guerra de Ucrania no existe, que es una invención de los medios de comunicación. Este es el nivel que tenemos, ¿no? El Estado es la bestia de 10 cuernos y 7 cabezas que menciona el libro del Apocalipsis atribuido a Juan. 10 cuernos y 7 cabezas. Los 10 cuernos eran los 10 emperadores que había tenido Roma hasta la escritura de ese evangelio, mientras que las 7 cabezas eran las 7 colinas de Roma, el centro del poder del Estado. Y ya nos advertía ese libro, ese texto, que la bestia es muy difícil de identificar, sobre todo para los conspiracionistas que no lo ven, lo tienen delante y no lo ven. Pues ¿por qué es tan difícil de identificar esa bestia? Porque tiene muchos tentáculos, como la cabeza de Medusa. La bestia del Apocalipsis, no penséis que es un ser imaginario con cuernos que vive en el infierno, el demonio, ¿no? No. La bestia es el Estado y el mal es el poder, la voluntad de poder, que lleva a muchas personas a pretender tener una función, un puesto dentro de ese complejo organismo que se ha creado para la destrucción, para destruirnos a todos. Y es que el poder no tiene ni nombre ni apellidos. Pero claro, para muchos resulta tranquilizador, es un narcótico, demonizar a una persona o a varias personas o a alguna sociedad secreta, incluso a una raza o etnia o a un conjunto de organismos globalistas. Pero la cruda realidad dice que nadie en concreto está al mando de la nave, no hay nadie al volante, lo que convierte este trayecto que estamos realizando sin nuestro consentimiento en un viaje muy peligroso. Solo podemos ir a la deriva. No hay un capitán, pero sí que hay muchos listillos que son los miembros de la tripulación que están dispuestos a hacer lo que sea para vestirse el uniforme de oficial de marina de mayor o menor rango, ¿no? Parece que el barco, siguiendo la metáfora, parece que el barco del Imperio Occidental, que es el imperio de los Estados Unidos de América, ya ha empezado a hundirse sin remedio. Y si habéis visto la peli Titanic, ¿no? Mientras se está hundiendo este barco, que es el imperio de Estados Unidos, están los músicos tocando, ¿no? Los músicos del conspiracionismo siguen tocando su machacona letanía, en la que no paran de preguntarse quién es el capitán, en vez de empezar a mover el culo y tomar el rumbo de la nave, poniendo en práctica una transformación radical, es decir, de raíz, empezar a tocar con los pies en el suelo y empezar a tener la voluntad de construir una sociedad sin instituciones concentradas de poder, sin gobernantes, sin representantes,
sean estos buenos o malos, judíos o no judíos, masones o católicos, en la que no haya gobernantes porque el pueblo se tiene que gobernar a sí mismo.